Ahora se graba completo la pantalla, pero antes solamente una parte. Bien, estuvimos viendo en las clases de la semana pasada las decisiones preliminares que se deben emprender en cuanto a la redacción de un ensayo. Y esta decisión preliminar que se debe tomar en cuenta o se debe tener presente es la de determinar el tema primero del cual va a tratar el ensayo. También determinar el lector, a quién va a escribir, y determinar el propósito de la obra. ¿Cuál es la finalidad por la cual usted escribe su ensayo? Dijimos que ensayo es una opinión personal, no es exhaustivo, una investigación profunda, documentada, sino que es una opinión personal. Puede ser un párrafo, un conjunto de párrafos, o también puede constituir un libro de 800, 700, 200 páginas. Hay un límite. Algunos dicen que un párrafo, otros dicen que dos, tres párrafos ya constituye un ensayo. Pero eso es más o menos un conjunto de párrafos y puede abarcar un libro completo. Eso es un ensayo, pero con las opiniones personales de uno. Las características que debe reunir nuestro tema debe ser un tema específico, mis hermanos. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana anterior. Un tema muy específico. No puede ser, por ejemplo, el Espíritu Santo. Es muy amplio. Tiene que precisarse. El Espíritu Santo en Cristo, el Espíritu Santo en el hombre, el Espíritu Santo en la iglesia, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la Biblia, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en la santificación, el Espíritu Santo en la escatología. Tiene que ser muy específico, es el tema. También debe despertar la atención. Bueno, si usted está obsesionado con ese tema, naturalmente en algunos va a despertar la intención de leerlo o la atención de leerlo. No todos van a tener los mismos intereses intelectuales. ¿Cuáles son los cuatro pasos de la investigación del tema de un ensayo? Hacer un inventario mental, hacerse preguntas sobre el tema, buscar relaciones entre sí y encontrar más información sobre este tema. ¿Y dónde podemos encontrar más información del tema de nuestro ensayo? En Internet, en libros, en revistas, en diarios. También dijimos o describimos lo que era una tesis de un ensayo. La tesis es la parte más importante del ensayo. La tesis, en ella se fundamenta el ensayo. Son los fundamentos del ensayo, son la base donde usted construye su ensayo. Es una oración gramatical completa, con sujeto, con verbo, complemento. Es una declaración de lo que usted intenta hacer. ¿Qué va a hacer usted en ese ensayo? Esa es la tesis o la proposición. También se puede plantear en forma de preguntas y usted lo va a responder en el ensayo. Hay varias formas de elaborar la tesis. Algunos son más estrictos. Esto depende de la institución en la cual usted estudie. Algunos dicen no se puede plantear pregunta en una tesis. Otros dicen sí, se puede plantear pregunta, sustituirla por pregunta. Todo esto depende de la institución donde uno estudie. Después que ha tomado las decisiones preliminares, ha investigado su tema y ha definido su tesis, ¿qué se realiza luego? Bueno, comenzar a registrar después, a escribir y buscar más información sobre su tema. Tiene que hacer un bosquejo también para articular su, darle unidad, darle coherencia y articular su ensayo. También estuvimos observando lo que eran los conectores. Son muy importantes el uso de los conectores porque le da cohesión a los párrafos y al texto. Recuerde que texto significa tejido. Es como un tejido donde todos los elementos que constituyen el ensayo están relacionados entre sí. Nos valemos de los conectores para hilvanar las oraciones dentro de un párrafo o para unir un párrafo al que le precede. Son nexos que indican relaciones entre las oraciones. Vimos también varios tipos de conectores que se utilizan. Le envié también a sus correos electrónicos la clase 1 y clase 2, recuerdo los párrafos, y ahí habían algunos ejemplos de los conectores. Son muy importantes utilizarlo y tenerlo presente siempre. También la característica de la redacción.
Esta debe caracterizarse por la sencillez, por la claridad, por la precisión y por la originalidad. Cuando hablamos de precisión, queremos decir que debe emplear los términos correctos según el objeto que usted pretende determinar o aludir. Como por ejemplo, yo digo, esa cosa que está allí es algo inusual. Ustedes no me entendieron a qué me refiero, ¿verdad, mis hermanos? Cuando digo esa cosa que está allí es algo inusual. Yo sé que no me entendieron en absoluto qué es lo que quiero decir. En el lenguaje, en la oralidad, si usted te presenta acá, entonces va a entender a qué me refiero. Un auto que está en la calle ahí. Normalmente no se encuentra ese auto en la calle. En el ensayo, como no hay un contexto donde usted está presente hablando, entonces usted debe forzarse por precisar a qué está aludiendo. El objeto debe precisarlo. Entonces diría usted, el auto blanco que está estacionado en la calle, visión de futuro, en este día lluvioso, temprano en la mañana, se encuentra estacionado en una forma inusual. Y ahí entonces yo estoy precisando a qué se refiere. Se encuentra aquí en la calle. Bueno, mientras más precisión, mejor todavía. Está lloviendo, está al frente del departamento y está mal estacionado, una forma incorrecta ya. En el ensayo, las, la precisión es muy importante para que entienda el lector de qué está hablando. El ensayo entonces se caracteriza por la sencillez, por la claridad, por la precisión y por la originalidad. Hay varios recursos que se utilizan para lograr un estilo dinámico al momento de escribir. Todo lo que sea un escrito tedioso, un escrito desagradable, un escrito que no esté claro, ambigüedad, incoherencia, malas construcciones en cuanto a las oraciones, inconexión en cuanto a las oraciones, no hay relación entre los párrafos, todo eso produce ruido y la idea es eliminar los ruidos. Y se emplean varios recursos para lograr un estilo dinámico, un estilo vivo. Entre estos, evitar las construcciones con el verbo haber. No vamos a utilizar o vamos a disminuir lo máximo que se pueda las construcciones con el verbo haber. No debemos llamar la atención con las opiniones personales, porque es un ensayo y el ensayo presupone que es una opinión personal, por lo tanto no va a decir usted a mi modo de ver, según yo, me parece mucho, porque es un ensayo. Se entiende que es una opinión personal. Eliminar la referencia directa al lector, querido lector, estimado lector, eso no se usa actualmente. Evitar el uso excesivo de gerundios. Las palabras terminadas ando, endo, son gerundios. Eliminar el uso de palabras fáciles, tener, por ejemplo, son algunas de ellas. Enunciar las palabras fáciles. ¿Cuáles son nuestras palabras fáciles que debemos eliminar de nuestra redacción? Ser, de una de ellas. Estar, encontrarse, tener, decir, hacer, cosa, algo, esto, todo, se debe eliminar de nuestra redacción. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces anteriormente en nuestra clase. Y ahora aquí vamos a trabajar, vamos a continuar entonces trabajando con el ensayo. Aquí nos encontramos entonces, esto lo podré dejar por acá, creo que no, voy a intentar dejarlo. Ah, ahí quedó bien, perfecto. Bien, la oración gramatical. Ahora no me he encontrado con problemas en sus ensayos o en sus párrafos que han enviado en cuanto a la confección de una oración gramatical.
Pero hace un tiempo atrás me encontraba con muchos errores, no escribían los hermanos oraciones gramaticales, sino que escribían frases sueltas. No eran oraciones, eran frases nada más. Muy difícil de entender, no decía nada en realidad. Un problema básico y muy importante, un problema grave, el no escribir en oraciones gramaticales completas. En esencia, la oración gramatical consta de dos elementos fundamentales, ya lo habíamos dicho, sujeto y predicado. Sujeto es el protagonista del que se dice algo y predicado es lo que se dice de parte del sujeto. Ejemplo de una oración gramatical completa. El caballo blanco, tenemos el sujeto, se va a decir algo acerca del sujeto, corre vertiginosamente por el desierto abrasador. ¿Qué se está diciendo del caballo blanco que corre vertiginosamente por el desierto abrasador? Estamos en presencia entonces del predicado. ¿Qué se dice del sujeto? Es el predicado. En cuanto a la medida que debe tener una oración gramatical, depende del nivel intelectual del lector y también el estilo del escritor. Sin embargo, tener presente algunas consideraciones importantes en cuanto a las redacciones de hoy. El escritor que desea no vestir sus obras con la ropa del siglo pasado no debe redactar oraciones de 10 reglones. Si usted lee algunos libros del siglo XIX, se va a encontrar con oraciones extremadamente largas, donde demandaba un esfuerzo intelectual, una concentración del lector y una paciencia del lector, porque si perdía el hilo de lo que estaba comentando en esa oración, tenía que volver a releer otra vez. De esa manera no se escribe actualmente oraciones de 10 renglones, sino que debe reducirse un poco las oraciones, para no vestir su obra de un ropaje del siglo XIX. Porque es la tendencia del escritor moderno escribir oraciones breves, no tan breves tampoco, sino la idea es que comunique, informe lo suficiente, pero no extralimitarse en cuanto a la extensión de la oración. Por la prisa del lector moderno, trata de facilitarle el trabajo al lector. Tiene la finalidad de que con una sola leída el lector entienda qué es lo que quiere comunicar el escritor. Evitar obligar al lector a volver a releer otra vez. Incluso hasta las obras modernas en algunas ocasiones, pero no tiene que ver con el escritor, sino que tiene que ver con nosotros, con nuestra concentración. A veces nos desviamos de la concentración del escrito. Debemos volver a leer otra vez. Pero ya es un problema del lector, no es del escritor. Para lograr variedad se requiere también considerar la extensión de las oraciones. Dijimos entonces que las oraciones no deben ser tan extensas, tan largas, de 4 o 5 renglones. De 3 renglones ya es una oración extensa. De 10 renglones eso es un, va a estresar, es estresante para el lector. Con una oración de 10 renglones, no hay necesidad. Con 5 o 6 renglones, 8, bueno, depende de cuántos renglones se componga un párrafo, eso en realidad es un párrafo. Debería transformar esas 10 renglones de una oración en párrafo. Pero tampoco se quiere decir que se escriba tan breve. Se deben evitar igualmente las oraciones tan breves que se pierde la elegancia. La oración breve imparte un sentido de énfasis. Una oración extensa proyecta una sensación de profundidad. Ya. ¿Se entendió esta parte? La idea es realizar oraciones no tan extensas ni exageradamente breves, sino lo suficientemente
para lo suficiente para poder informar y comunicar. ¿Cómo podemos variar el tamaño de nuestras oraciones? Las oraciones cortas o acortar las oraciones extremadamente largas o añadir detalles a las oraciones extremadamente cortas. Por ejemplo, aquí tenemos una oración extremadamente corta, pero si se quiere dar el énfasis o quiere enfatizar que el pastor oró, entonces sería eso solamente la oración. Pero no podemos construir oraciones, todos los párrafos con oraciones tan cortas como esta. Por lo tanto, debemos agregar más detalles a esta oración. Oró el pastor derramando su alma ante el Eterno. Pero podemos seguir añadiendo información a esta oración porque sigue siendo breve. Desesperado y solitario oró el pastor derramando su alma ante el Eterno. Y aquí entonces lo hemos extendido un poco más esta oración. Cuando las oraciones son extremadamente cortas, vamos a emplear el recurso de alargar nuestras oraciones agregando detalles. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios. Acorte las siguientes oraciones. Entresacando solamente un sujeto y un predicado sin detalle alguno. La primera oración, esta es una oración extensa. El gran grupo de estudiantes entusiasmados, cansados de tanto estudio para el examen final, decidió unánimemente dar la serenata a sus profesores dormidos. Hermano Boris, vamos a acortar esa oración. Vamos a realizar ese ejercicio de acortar la oración. No tanto tampoco, sino entre sacando sujeto y predicado. Los estudiantes cansados de tanto estudiar para su examen final decidieron dar serenata a sus profesores. Perfecto, muy bien, ahí se pudo reducir un poco esta oración, muy bien. Embriagado, el pordiosero, estoy ingresando, embriagado el pordiosero, no escuchó los bocinazos y frenazos y procedió a atravesar tambaleando la congestionada calle. Y Pastor Marcelo, por favor, vamos a cortar un poco esta oración. Embriagado el pordiosero no escuchó los bocinazos y procedió a atravesar la congestionada calle. Perfecto, muy bien. Eso hay que hacer solamente cuando las oraciones son muy extensas, acortarla un poco. Cuando las oraciones son muy breves, Juan predicó, lloró María, hay que realizar el ejercicio inverso. Entonces acá se deben agregar algunos detalles a esta oración. Pastor Isaac, por favor, vamos a agregar algunos elementos, más detalles a esta primera oración. Juan predicó. Eh, Juan, caminando con sus discípulos hacia Samaria, se dirigió a ellos y les predicó el Evangelio. Perfecto, muy bien, eso es el ejercicio que hay que hacer para alargar las oraciones agregando algunos detalles. Lloró María, hermana Jennifer, por favor, vamos a extender un poco esta oración. De estar ocupada, hermana Jennifer. Entonces, mi doctor Marco, mi doctor Isenia, no, cualquiera de los dos que esté presente, por favor. Muy buenos días. Bueno, mi doctor. Em, Ante la conmovida situación que se manifestó, lloró María. Excelente, muy bien, eso es el ejercicio que hay que hacer cuando las oraciones son muy cortas o extremadamente cortas. Estamos en el momento de nuestro ensayo. Ya nosotros escribimos la introducción, tenemos la tesis, hemos escrito nuestros párrafos, también finalizamos ya la conclusión. Ahora nos encontramos en nuestro ensayo en el proceso de la revisión. Aquí tenemos harto trabajo que hacer, en la revisión.
Se deben eliminar las palabras fáciles, se deben eliminar los gerundios, se deben eliminar también aquellos verbos que no deben estar presentes, como haber, por ejemplo, algunos de ellos. Las oraciones que son muy extensas se deben acortar, las oraciones que son muy cortas se deben agregar algunos detalles. Nos encontramos en ese proceso ahora de nuestro ensayo. Por eso que se debe leer y releer. Estamos en el proceso de la revisión, donde hay que leer y releer varias veces. Hay que cambiar, hay que revisar. Este esfuerzo de leer, releer, cambiar y revisar siempre sirve para mejorar la calidad de toda la escritura. Es un proceso largo, extenuante, que requiere paciencia, requiere disciplina, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, cansancio. Algunos quizás se estresen con este procedimiento, pero es mejor estresarse en este proceso de la redacción de un ensayo que después estar en la tesis, cuando se realiza la tesis o la tesina de graduación del Instituto Bíblico. Y si estudian en instituciones superiores, ya no se va a estresar tanto en estos detalles, en esta técnica de la escritura, cuando corresponda dar su tesis final. Porque yo he visto casos de algunos estudiantes que abortan la misión de graduar en instancias superiores de licenciatura y también de magíster. ¿Para qué vamos a hablar de doctorado? Porque para ingresar ahí tiene que tener una tesis, pero no continúan su investigación porque tienen problemas de redacción, tienen problemas de esta técnica, que es la básica, es la técnica fundamental para continuar los estudios superiores en teología y en ministerio. Y no continúan, pero el problema es este es el problema, de que no saben construir o escribir a este nivel de académico superior. Pero los problemas son principalmente de la educación, quizá educación media puede ser, o los institutos bíblicos donde trabajaron, donde estudiaron, no se enseñó esta técnica, o quizás no estuvieron presentes en los cursos, bueno, un problema personal también, pero es mejor esforzarse aquí donde es mejor experimentar este esfuerzo, esta disciplina, este trabajo, que es un poco estresante, pero al final cuando se termina y se entrega un ensayo, usted va a ser retribuido con una gratificación personal que usted realizó un trabajo que nunca había realizado anteriormente. Por eso debe esforzarse aquí. Esta es la instancia, en este curso de redacción y elaboración de monografías, es donde usted debe poner máximo empeño y donde debe poner también lo máximo de su parte y el esfuerzo, un esfuerzo intelectual y adquirir una disciplina de trabajo. Armar y escribir de aquí en adelante en párrafos y siguiendo la, la característica de la redacción. Todos los correos electrónicos ahora que usted envíe, debe escribirlo en párrafos. Todos los informes en su iglesia, debe escribirlo en párrafos, como lo está aprendiendo ahora. Me hicieron una pregunta, creo aquí, a ver. Hermana Profesor, Ana dice, disculpe. sí, hermana Jennifer. Habla la hermana Carolina. Lo que pasa es que estoy con Jennifer. Sí, lo que pasa es que se me quebró mi celular el día sábado, entonces no tenía cómo estar en la clase, así que cualquier pregunta o cualquier cosa, estoy aquí, igual estoy presente. Ah, Si perfecto, listo, hermana necesita Carolina, que muy bien. pueda participar. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por informarme, hermana Carolina. Perfecto. Más esfuerzo entonces para vivificar el estilo. Evitar la voz pasiva. Cuando hablamos de voz pasiva, es la acción que se realiza sobre el sujeto. Esa es la voz pasiva.
La voz activa, el sujeto realiza la acción. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. La voz activa, yo pateo la pelota. Eso es, yo soy, el sujeto soy yo, estoy pateando la pelota. Muy bien. La voz pasiva sería, la voz pasiva, yo recibí un pelotazo en la cara. La acción la recibo ahora. Yo estoy recibiendo un pelotazo en la cara. Bueno, esa es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. La voz activa, el sujeto realiza la acción. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Uno realiza la acción, el otro la recibe. En castellano se prefiere la voz activa. La voz pasiva en castellano, no es que en otro idioma eso es usual, lo más normal. La voz pasiva no está de acuerdo con el genio de nuestro idioma, es decir, el castellano. Han influido en este fenómeno las traducciones sobre las del inglés y la del francés, donde prevalece la voz pasiva. Idiomas estos en los que la voz pasiva se emplea más que en castellano. El idioma castellano tiene preferencia por la voz activa, por lo tanto, si usted en su investigación, en su monografía, va a leer lo más probable traducciones del inglés, y ahí se va a encontrar con muchas construcciones con la voz pasiva. Entonces, ahí usted lo va a identificar y va a tratar de convertir esa información, esa forma en que está escrito en una voz activa, para que sea consecuente con el idioma castellano que prefiere la voz activa. Evitar entonces la voz pasiva. La voz pasiva se forma con el verbo ser. Ejemplo, su salud fue amenazada por las ansiedades. Para darle más fuerza y color, podría decir, las ansiedades amenazaron su salud. Ahí está, entonces, mucho mejor. Ahí se convirtió en una voz activa. Ahora son las ansiedades las que están realizando la acción. Están amenazando. Las ansiedades amenazan su salud. Las ansiedades corresponde al sujeto y el sujeto que realiza la acción. Su salud fue amenazada, que el sujeto es. La salud está recibiendo la acción. Fue amenazada por las ansiedades. Se debe evitar entonces las construcciones con un verbo pasivo o evitar la voz pasiva en una oración. Preferir los verbos también en la construcción de nuestras oraciones. La razón para preferir los verbos. El que emplea muchos verbos y pocos adjetivos le da vigor a su estilo, porque el verbo expresa acción, lo cual imparte vitalidad. Por ejemplo, un rey quiso hacer cuentas, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba. Preferir los verbos entonces, porque dan más acción, imparte vitalidad a nuestra redacción. Ejemplo de voz activa y pasiva. Aquí tenemos dos ejemplos. Voz pasiva. La oportunidad de pasar a la cabeza no ha sido aprovechada por el corredor. Esta casa fue construida por mi abuelo en el año 1930. Poco me importa ser odiado por estos hombres. Los cuerpos son movidos por la gravitación. Todas estas oraciones están construidas, confeccionadas según la voz pasiva, es decir, el sujeto recibe la acción. En cambio, la voz activa ahora es el sujeto el que realiza la acción. Y esto es lo que se debe preferir, la voz activa. El corredor italiano es el sujeto ahora, el que realiza la acción. No aprovechó las oportunidades de pasar a la cabeza. Construyeron esta casa en el año 1930. Poco me importa el odio de estos hombres.
los cuerpos obedecen a la gravitación. Eso es lo que debemos identificar en nuestro ensayo. También estas recomendaciones tienen que ver con, o se aplica a la monografía. El ensayo es lo primero que se debe realizar y después proviene o viene la monografía. Estas sugerencias entonces o estos requisitos de la redacción se aplican igualmente a la monografía. Cuando usted realice una cita de algún libro, la mayoría están escritos en inglés, son traducciones del inglés, entonces usted va a identificar la voz pasiva, que son muchas, y, y usted va a tratar de convertirlo en una voz activa, porque es más consecuente con el idioma castellano. Hermano Boris, adelante. Sí, hermano, hermano Pablo, gracias. Sí, me quería hacer un comentario. Estas formas arcaicas, ¿no es cierto?, que tienen el español, yo la veo mucho, por ejemplo, en las versiones antiguas de Reina Valera, por ejemplo, en la 1909. Se ven mucho estas formas arcaicas del español que las frases, claro, como que provocan ruido, y cuando son actualizadas, ahí ya sale más, como más fluida, por así decirlo. Como Correcto, que, sí. no, como que el español antiguo es como más, por así decirlo, es como más torpe, como más, no es muy fluido, como que la lectura es muy arcaica, más, como que algo estorba. E incluso en la revisión de 1960 también ocurre, o sea, no está muy actualizada. Si es la versión, por ejemplo, la versión que corrige todo estos arcaísmos es la Reina Valera contemporánea, que, por ejemplo, actualiza lo que es la sintaxis de la frase en español. Eso es lo que logro notar aquí cuando habla de voz activa y voz pasiva. Ya entonces, cuando usted habló de voz pasiva y voz activa, de esta frase, por ejemplo, los cambios en esta frase y en la diapositiva anterior, siempre se me vino el ejemplo de las versiones antiguas de la Reina Valera, cuando usan un español arcaico, cuando la sintaxis no está muy bien actualizada. Se podría, Perfecto. Bueno, sí. tendría que, eh, ¿esto también tiene que ver con la sintaxis de las frases en español, profesor? O es algo aparte? ¿O no tiene nada que ver? No voy aparte también. Esto tiene que ver con la voz nada más. Es una parte de la gramática del idioma castellano, la voz. Tiene varias partes, como todos los idiomas. Tiene, a ver si me acuerdo cuáles son las partes de la gramática. Voz, persona, voz, modo, ¿cuál más? Género. Son los elementos de la gramática. Aquí estamos solamente estudiando la voz del idioma castellano, la voz pasiva. Evitarla, utilizar la voz activa. Más esfuerzos para vivificar el estilo, emplear términos concretos, no tan abstractos, ambiguos, que no dicen nada, como por ejemplo cosa, algo. Porque lo concreto apela a los sentidos, porque representa objetos físicos que se pueden ver, palpar, medir. Es específico, es lo opuesto a lo abstracto. Una idea abstracta, por ejemplo, la morada, se fueron a vivir a su morada, o llegaron a su morada, pero morada no me dice mucho, yo no lo puedo visualizar una morada. Cuando se escribe, se está intentando de que el lector visualice en su mente, tenga una idea de un lugar donde vive, morada, pero no me dice mucho. Pero si yo lo escribo de manera más concreta, más precisa, entonces yo diría una choza. Inmediatamente se me viene a la mente que no es un departamento, no es una casa, no es un chalet, no es un edificio, no es una casa tampoco de madera bien construida, sino que es una choza, es una habitación, una casa un poco más precaria.
Tengo la idea entonces muy clara. Llegaron a su morada, pero ahora si lo cambio por un departamento, ya tengo la imagen de lo que es un departamento. O un chalet, ya también tengo la imagen de un chalet, una casa. Pero una choza me está indicando la precisión. Puedo cambiarlo por edificio, por una choza, por un departamento, por una mansión, no sé qué más, otros lugares donde viven las personas, por un búnker, no sé, esos son algunos lugares donde vive la gente. El- ¿Cómo se puede comunicar en términos más concretos la idea del amor? En Juan capítulo 3, verso 16. Igual el amor es algo muy abstracto. ¿Qué es lo que es el amor? No lo logro visualizar en mi mente lo que es el amor por un término muy abstracto, como justicia, por ejemplo, como bondad, como compasión, misericordia, son ideas muy abstractas. Necesito concretarla, objetivarla, que tenga, visualizarla en mi mente la imagen de lo que es un amor, o el amor. Entonces Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ahí está, me está diciendo lo que es un amor, dar, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El dar. El dar es una manifestación, es una expresión de amor. Y tengo la idea de lo que es amor, el dar, entonces. Ejemplo, de mantener armonía en la sintaxis. Uno de los errores más comunes es no mantener uniformidad de persona gramatical escogidas para las personas del verbo. Mezclar la forma de ustedes con nosotros o con vosotros. Bienaventurados vosotros los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Ahí se intercambió dos formas de dirigirse a la segunda persona del plural. Ustedes con vosotros. Se debe escoger ustedes o vosotros, pero no se debe utilizar intercambiablemente ustedes con vosotros. Se debe escoger de acuerdo al uso latinoamericano, que es ustedes. Y si no comprende el lector, no revisar enseguida. Todos los que escriben señalan que la obra debe reposar un poco. Algunos reposan un año, otros reposan 2 años, algunos meses, cuando se publica la obra. Pero cuando corresponde cumplir con las responsabilidades de las instituciones que le dan una semana, 2 semanas, usted comprenderá que ya no va a descansar tanto la obra. Por ejemplo, el ensayo. Ya el ensayo, ¿cuándo deben entregar el ensayo, mis hermanos? De acuerdo a la planificación. Si alguien me puede recordar, por favor. Profesor, el 2 de junio. El 2 de junio. Hoy día entonces, hoy ya estamos a 2. Hoy día ya se entrega el ensayo. Perfecto. Hoy día se entrega el ensayo, entonces no hay tiempo para esto de revisar No, enseguida. no, profesor, hoy día se entrega la tarea 2. Disculpe. Ah, muy bien. Hoy día se entrega la tarea Sí. número 2. Claro. Tiene que ser la próxima semana, debe entregarse el ensayo entonces. El 9 de junio se entrega el ensayo, hermano Pablo. El 9 de la otra semana, ¿ves? La otra semana. Perfecto, entonces usted va a considerar. ¿Cuánto tiene una semana entonces? Una semana hoy día ya termina su ensayo y descansa una semana y va a tener un día de revisar su obra. Entonces, no hay tiempo cuando se trabaja en los seminarios, institutos teológicos. Pero idealmente cuando se publica la obra debe descansar, debe reposar, no debe revisar enseguida. Debe distanciarse de su obra porque es su obra. Va a revisar pero con mucho cariño, con mucho amor porque es suyo. No va a querer cambiar prácticamente nada. Por eso después cuando viene después de un año se acerca a la obra con una actitud mucho más crítica. Entonces ahí va a revisar, no, esto hay que borrarlo, hay que cambiarlo, hay que mutilarlo. Mario Vargas Llosa emplea, bueno, ya falleció este año, Mario Vargas Llosa. Impresionante ese hombre porque publicó una obra precisamente el 2025, creo que fue. No recuerdo el nombre de la obra y ahora resulta que el 2025 falleció. Es decir, el último año de su muerte, cuando murió, ya había publicado, es decir, se dedicó prácticamente toda su vida a escribir
muchas obras. No era muy bueno, según los críticos, por lo menos el contenido, pero la forma de narrar continuaba con la misma destreza de siempre. Además que en la literatura es así. Hermana Ana dice, la tarea 2 envía... Ah, la envió el viernes, hermano. Perfecto, vamos a revisar entonces. Y otros, Gabriel García Márquez también empleaba la misma estrategia de no revisar enseguida. Lo que hacía Mario Vargas Llosa, siempre lo comenta en los documentales que ha realizado y en las entrevistas que ha tenido, puede tener su libro 800 páginas, por ejemplo. Y en el momento de la revisión luego va mutilando, va podando, va puliendo, va cambiando, deshaciendo, eliminando lo que no es esencial y va conservando en su obra lo más importante, lo más relevante. Lo accesorio, todo eso lo elimina. Por eso que después le quedan 600 páginas. Si hace una obra de 500 páginas, le quedan 400 páginas, o 350 páginas. Eso es lo que comenta él. Gabriel García Márquez era mucho más obsesionado con respecto a la revisión, porque él decía, si no le quitaban la obra, él podría estar eternamente corrigiendo su obra. Jorge Luis Borges, ese hombre sí que las primeras obras que tiene era meticuloso, pero exageradamente meticuloso al momento de la revisión. Porque él ponía un sustantivo y luego tiraba flechas para ver de todas las posibilidades de los adjetivos cuál era el equivalente, el mejor, el que sonara mucho mejor, el que era más consecuente para este sustantivo en particular. Imagínese, un sustantivo en uno de sus cuentos trazaba flechitas y ponía varios adjetivos y ahí después cogía el mejor. Por eso Mario Vargas Llosa se refiere a las obras de Jorge Luis Borges como rayando prácticamente en la perfección de, de un escrito. Extraordinario este hombre. Ese sí que era riguroso en cuanto a la revisión. También el emplear vocablos comprensibles. Ah, hay otro autor igualmente, un escritor evangélico. Este autor evangélico se llama Gordon Fee. Él escribió un libro que habla acerca de, por aquí lo tengo, lo estoy viendo, buscando ahora, habla acerca de la hermenéutica espiritual, creo que es. No, exégesis y espiritualidad de Gordon Fee. Es un cristiano evangélico, no sé si está vivo, pero creo que falleció. Pero Gordon Fee dice que cuando terminaba su obra, él luego lo releía. Bueno, en el proceso de la revisión tiene que leer todo el libro completo. Ahí usted entenderá que no es una sola vez, sino muchas veces una obra. Por eso que hay mucho trabajo de fondo detrás. Y él leía en voz alta. Y él lo expresa en su obra. Cada capítulo él lo leía en voz alta para facilitarle la comprensión a los lectores. Por eso que él dice, esta es la razón quizás por la cual los lectores me agradecen, porque entienden bien lo que quiere expresar en su libro. Él revisaba leyendo en voz alta. Muy buen recurso aquel, leer en voz alta su obra. No revisar enseguida entonces, emplear vocablos comprensibles para el lector, usar correctamente los signos de puntuación. Pueden activar el micrófono, mis queridos hermanos. La hermana Ana dice, Gordon Fee falleció el 2022. Hace tiempo, hace 3 años ya. Gran autor cristiano. Era de las Asambleas de Dios y después parece que yo cuando hice la Global University, eso fue, no recuerdo cuándo fue algunos años atrás.
Y el asesor de la tesis que presenté me dijo que debía leer Gordon Fee porque mi tesis fue sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y me dijo, puede leer las obras de Gordon Fee, pero aunque ya nos ha abandonado, dijo. Lo dijo con esa presión, nos ha abandonado. No es que lo hayan expulsado, parece, sino que los abandonó, porque parece que dejó de ser pentecostal. Nos había abandonado. Bueno, los libros de él son muy hermosos, muy espirituales. El Exégesis y Espiritualidad es una obra que ayuda muy notablemente a la espiritualidad de los cristianos. El uso correctamente de los signos de puntuación, estamos diciendo, ¿verdad? Para evitar tal problema, consultar con libros de gramática y ortografía. Eso es lo que se debe hacer, consultar con libros de gramática y de ortografía. Entonces, todos los que estamos trabajando con redacción, nuestro trabajo ahora es ir a la Feria de las Pulgas, porque está más barato los libros ahí, y buscar libros de gramática y ortografía. Claro que la ortografía es dinámica, entonces hay que buscar libros de ortografía un poco más actualizados, porque es muy dinámico el asunto de la redacción. Algunos años atrás ha sido modificado ya algunas reglas de la gramática, como por ejemplo solo, antes iba con acento y se distinguía del otro que iba sin acento. Ahora ya solo, sin acento todo. Perdón, sin acento. El Mario Vargas Llosa también, cuando fueron a entrevistarlo a su biblioteca, tenía una biblioteca pero gigante. Y ahí vivía Mario Vargas Llosa. Y el entrevistador vio que tenía algunos libros de gramática, pero le dijeron, ¿cómo usted, un premio Nobel de literatura, un escritor prolífico, un referente de las novelas mundialmente, y tiene usted acá un libro de libros, varios libros de gramática? Bueno, él dijo que siempre lo utilizaba y siempre lo requería para poder escribir. Si los premios Nobel de literatura como Mario Vargas Llosa tenía libros de gramática y ortografía, entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Debemos hacer exactamente lo mismo para los que queremos escribir un ensayo, un breve ensayo. Emplear ejemplos igualmente. Este es un buen punto emplear ejemplos. Para aclarar ideas nuevas o complejas. En, en Midwestern me enviaron varios libros. Yo lo voy a compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Espero no agobiarlo con tantos libros que le envío, pero lo voy a compartir con ustedes porque, aunque no lo utilicen ahora, porque tienen mucho que leer, pero utilícenlo, imprímanlo y véanlo cuando terminen una monografía. Porque después, si van a seguir escribiendo ensayos o monografías, todos los que hacen clases en los institutos bíblicos, aquí hay varios que hacen clases en el instituto bíblico, entonces todos los profesores de institutos bíblicos deben investigar. Ese es su trabajo, investigar. Su responsabilidad es investigar, es decir, producir permanentemente todos los años una monografía. Sería magnífico, extraordinario. El pastor, los que son del Instituto Bíblico Wesleyano, el pastor Humberto, el director, estaría feliz, contento. Con, imagínense unas producciones de los profesores del Instituto Bíblico produciendo monografías permanentemente. Bueno, ese es su trabajo, su responsabilidad, producir monografías. Por lo tanto, después que terminen su monografía acá, lean esos libros porque le van a dar algunos consejos excelentes para escribir. En cuanto a su tesis, dice esta obra. Escriba su tesis y después explíquela, luego ilústrela, y qué más decía después, vuelva a repetirla de diversos modos a través de todo su escrito. Mencionarla, ilustrarla, explicarlas, repetirlas. Entonces ahí le aclara mucho a usted lo que quiere comunicar. Yo me he dado cuenta de esto en las obras de James Dunn y de Larry
Hurtado que emplean este procedimiento. Estas son obras especialísimas en cuanto a la investigación y al cómo escribir mejor. La tesis hay que repetirla, hay que explicarla, hay que ilustrarla, hay que dar ejemplos de la tesis. Y tiene que repetirse a través de toda la obra. Entonces ahí la persona que va a leer entiende muy bien la obra. Por eso los libros de James Dunbar Hurtado lo entiendo muy bien, aunque son académicos, pero escriben con mucha claridad estas personas. Son británicos. Y otros son norteamericanos como N.T. Wright, por ejemplo. Los alemanes son, pero una tortura poder entenderlos. Deberían estudiar con los británicos o los de Estados Unidos. Dar ejemplos, tiene que dar muchos ejemplos para aclarar nuevas ideas o ideas complejas. Evitar metáforas mixtas. ¿Lo ven la hora? Ah, estamos bien en la hora. Tú que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas hacia atrás, sigue a Cristo como fiel soldado. Ahí estamos mezclando metáforas. La primera metáfora es el arado y la otra metáfora es fiel soldado. No se pueden mezclar o emplear metáforas mixtas. Una sola metáfora era suficiente, pero dos en una oración es un problema, produce ruido. El pastor del redil necesita ponerse toda la armadura de Dios. Seguimos con el mismo problema de las metáforas mixtas. Una sola metáfora nada más, no se pueden mezclar las metáforas. Desarrollar un estilo conciso. La concisión es amiga de la claridad. Y debe ser conciso entonces. Evitar las redundancias. ¿Cuáles son las famosas redundancias? Debido al hecho de que, ahí se puso a cantinflear, debido al hecho de que, no sé si ustedes han escuchado a Cantinflas, ahora subieron un pequeño extracto. El extracto es, ¿cómo es usted lo puede buscar también? Eh, la ley de la gravitación, creo que se llama. ¿Cómo, cómo explica Cantinflas la ley de la gravitación? Ahí usted se va a reír de la explicación que da Cantinflas. Aquí está cantinfleando, debido al hecho de que, eso es una redundancia, una distancia de 2 kilómetros. Bueno, se supone que 2 kilómetros es una distancia. Volver para atrás. ¿Y para dónde más podría volver? El mundo moderno en la actualidad. ¿Acaso hay un mundo moderno que no sea actual? Bajar hacia abajo, volar por los aires, regalar gratuitamente. Esas son redundancias que se deben evitar. Aunque otros libros, otros profesores de redacción dicen que bajar para abajo, subir para arriba, no necesariamente debe entenderse como una redundancia, dice él, sino más bien un sobreénfasis sobre lo que se quiere expresar. Y otros dicen, no, es una redundancia que se debe evitar en la redacción. Por lo tanto, lo vamos a evitar mejor en la redacción. Hermano Boris, adelante. Sí, profesor, me llamó la atención uno con los ejemplos. Una distancia de 2 kilómetros, mira, yo no sé si será una redundancia, bajo mi opinión, Sí, porque 2 kilómetros, claro, es una distancia, pero a lo mejor la frase 2 kilómetros está especificando, está detallando qué distancia es. Aunque una distancia de 2 kilómetros es distinto cuando dice volver para atrás, porque ahí se da por entendido que se está volviendo, obviamente que va a ser para atrás, no puede ser para adelante. Pero cuando dice una distancia de 2 kilómetros, yo lo veo como una especificación a qué distancia se está refiriendo, no necesariamente una redundancia. No sé, así lo muy puedo ver bien, muy yo. bien. Sí, sí, sí. O Muy puede que bien. sea Bueno, otros buena. lo ven como una redundancia. Ah, ya, Depende del lector esto, ¿ah? Depende sí. del lector y de los profesores igual. Bueno, yo no soy experto en gramática ni nada de esto, pero lo que puedo ver es eso. Sí, sí, es más específico. Por eso que un profesor de redacción dice subir para arriba, bajar para abajo, lo ve como un énfasis. Y acá también podría ser lo mismo, ¿cierto? Una distancia de 2 kilómetros como un énfasis.
podría ser, y para otros sería una redundancia. Una profesora de la iglesia adventista del séptimo día, Nancy, no recuerdo el nombre, pero el libro es Manual de Investigación Teológica, se llama la obra, Manual de Investigación Teológica. Yo lo recomiendo ese libro, mis hermanos, actual, y enseña cómo elaborar tesis de los distintos grados, tanto de licenciatura como de magíster y doctorado en ministerio y doctorado en PhD. Y ella da un muy buen consejo. El consejo que da ella al momento de escribir y en el proceso de la redacción final. Pongámonos en la situación de que presentamos nuestro trabajo y luego vienen las correcciones. Dice la autora que en este proceso de las correcciones de la tesis, pues en este caso tendría que ser la monografía, y de acuerdo a la institución donde usted se encuentre, y de acuerdo a los profesores con los cuales usted esté presente, el consejo de ella fue, realice todo lo que la institución le dice y no se ponga a discutir con los revisores de las tesis. Realice simplemente lo que ellos le ordenan y le mandan, porque finalmente son ellos los que dan la firma para aprobar esa disertación final. Ese es el procedimiento que vamos a realizar entonces, porque yo he estado en ISUM y había una forma de escribir ahí. Y después tuve la Global y resulta que la forma de escribir era diferente. En Fatela era también distinto y después en Midwestern otra forma de escribir. Todas las instituciones tienen sus propios manuales, tienen sus propias normas y hay que sujetarse, hay que adaptarse a ellos. Buena recomendación y es verdad porque eso ocurre en todas las instituciones, todas son diferentes. Bien, aquí, ¿qué hora es? Quiero ver, estamos bien. Anfibologías, doble sentido de las palabras, frases o manera de hablar a las que puede darse más de una interpretación. Se deben suprimir las ambigüedades o anfibologías. Se producen estas ambigüedades. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Se producen con el uso del relativo que, el posesivo su. Por ejemplo, está en Bogotá el escritor, hermano de mi pastor, que me ha ayudado tanto. No sé si ustedes entienden a quién se refiere. ¿Quién le ha ayudado tanto, mis queridos hermanos? Ahí me pueden ayudar, por favor. ¿A quién se refiere esta oración? Está en Bogotá el escritor, hermano de mi pastor, que me ha ayudado tanto. ¿Quién le ha ayudado tanto? El escritor, hermano del pastor. El escritor, hermano del pastor. O puede ser el pastor también. Pues no lo especifica muy bien. Si el pastor o el escritor. ¿Quién le ha ayudado tanto? Bueno, ahí se produjo esta ambigüedad. Eso es lo que se debe evitar. La ambigüedad. Se produce con el relativo que y el posesivo su. ¿Qué me ha ayudado tanto? Cristo resucitó el primer día de la semana y muchos santos aparecieron en Jerusalén después de su resurrección. ¿Después de la resurrección de qué? ¿Después de la resurrección de Cristo o después de la resurrección de los santos? Con el posesivo su se produjo ese problema. Después de su resurrección, pero ¿la resurrección de quién? ¿De los santos o de la resurrección de Jesucristo? Esas son las ambigüedades. Otro ejemplo de las ambigüedades. Quiero sacar esto de aquí. Ahí sí. El Valencia ganó al Español en su campo. El Valencia ganó al Español en su campo. ¿En el campo de quién? ¿En el campo del Español o en el campo del Valencia? No nos dice en qué campo.
Por tanto, para aclarar la confusión se debe decir el Valencia en su campo ganó al Español. Si fuera en el campo del Español, convendría escribir el Español en su campo pierde frente al Valencia. Eso es lo que también se deben evitar, las ambigüedades o anfibologías. ¿Cuándo lo va a detectar usted esto? Cuando esté revisando su obra. El título ahora de su ensayo. El título tiene la tarea de motivar al lector potencial para que lea lo que escribió para su beneficio. El título tiene como propósito llamar la atención, despertar la atención, mientras que el tema expresa lo que trata la obra. Puede aprovechar una controversia que ocupa la atención de muchos. Puede probar la forma interrogativa también, característica de un buen título. Debe despertar la curiosidad del lector, identificarse con el tema general de la obra, afinidad con su espíritu y tono, estar al mismo nivel de la obra y también de la brevedad. Voy a presentar algunos ejemplos de los títulos que cumplen estas condiciones. Hay alguien allí, de David Galcerá, debate en torno a la existencia de Dios. Es un libro que presenta los argumentos de la existencia de Dios. La ciencia encuentra a Dios, planteó el título en forma de pregunta de Antonio Cruz. Más que un carpintero, otra obra magnífica de apologética de Max McDowell, Josh McDowell creo que es. McDowell es el que escribe esta obra. No temas a la tormenta porque los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Alguien que tenga duda o que quiera saber acerca de cuándo Cristo viene, si antes, durante o después, el último título, no temas la tormenta porque los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Es un título, pero que despierta mucho la curiosidad y llama mucho la atención también. Y es precisamente lo que quiere el lector y por eso ese fue el primer libro que me compré. Lo compré por el título, porque decía los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Eso es lo que yo quería saber, de Tim LaHaye. Por eso lo compré, por el título. Bueno, hay varias formas de comprar las obras. Algunos son por el título, otros son por el tema del cual trata, o también puede ser por la editorial, otros lo compran por el autor. Si es de Jane Dunn, de Larry Hurtado, de N.T. Wright, de quién más, los evangélicos españoles, Antonio Cruz, por ejemplo, o Francisco Lacueva, José Martínez, falleció también. Pero el título es importante porque nos despierta esa curiosidad por saber qué es lo que dice, qué contiene la obra. La originalidad ahora. ¿Qué aporta un escritor al reino de Dios si escribe simplemente lo que ha sido ya expuesto por otro autor? El escritor no es secretario, sino que es un escritor. Escribe algo nuevo, original también. Lo presenta desde otra perspectiva. La originalidad del escritor capta la atención del lector. Sugerencias para ser original en cuanto a la redacción. Evitar las frases ociosas. Es una de las sugerencias para lograr la originalidad en cuanto a la redacción. ¿Cuáles son estas frases ociosas que se deben evitar? La salvación de mi alma y el perdón de los pecados. Está muy trillado esa expresión. Además que se utiliza los cultos, las iglesias para dar su testimonio. Y nosotros estamos escribiendo. La escritura no, no está en el contexto de un culto, no es un tratado evangelístico, es un ensayo. Y si es una monografía, ni siquiera se puede emplear el término de hermanos ahí, porque es un lenguaje muy litúrgico. Se debe emplear otro lenguaje diferente para estos trabajos. Otra frase ociosa. Luego agregó. Bueno, no se puede agregar antes. Al respecto cabe señalar. Bueno, aquí está como Cantinflas también. Al respecto cabe señalar. Está empleando una verborrea. Es decir, está hablando, diciendo mucho, pero hablando mucho, escribiendo mucho, pero sin decir nada.
Sonrisa a los labios. ¿Dónde más se puede reír? Perdón, sonrisa en los labios. El hermano no se puede sonreír con las manos. Abrir el corazón. Estas son frases ociosas, frases trilladas, frases gastadas, que hacen perder la originalidad del escritor. No llega al techo la oración. Muchas veces. Esta expresión, la última, muchas veces produce ruido. Cuando leo una obra, bueno, de los libros nunca aparece la expresión muchas veces. Se encuentran la expresión muchas veces en los sermones, pero cuando se predica, cuando escriben por Facebook, o, o sí, por Facebook principalmente. Pero en un ensayo, en una monografía, muchas veces no se va a utilizar, porque produce mucho ruido. Son frases ociosas, frases gastadas, son frases accesorias, son frases, podríamos decir, inútiles, son frases que producen estos lomos de toro en la carretera, interrumpe la fluidez. Son frases también, ¿cómo le podríamos denominar? Intrusas, que se deben eliminar del ensayo y de la monografía, muchas veces. ¿Qué otra palabra? Otra frase. Han llamado poderosamente la atención. No, en un ensayo o en una monografía también una palabra ociosa, una palabra muy intrusa. Es un lomo de toro, es mucho accesorio que interrumpe la fluidez de la redacción. Por lo tanto, estas frases gastadas, ociosas, intrusas, accesorias, que producen obstáculos para poder comunicar bien, mucho ruido, se deben evitar. No imitar el estilo de otro autor. Los otros, y buscar nuevas formas, vencer la costumbre de decir lo mismo en la forma habitual. Buscar la originalidad. Eso es lo que se intenta en esta parte, la originalidad, evitar usar palabras gastadas y palabras ociosas. ¿Qué más? Evitar otros términos como el barbarismo, el solecismo, las anfibologías, ya lo dijimos, la monotonía y la redundancia, para mejorar nuestra redacción. ¿Qué son los barbarismos? Toda escritura o pronunciación defectuosa de palabras, giros o expresiones. Por ejemplo, meteorólogo por meteorólogo. Cónyuge, ahí dice cónyuge, creo que es, pero la palabra correcta es cónyuge, bajo el punto de vista, desde el punto de vista. Estos son los barbarismos, se escribe de otra forma, de una forma distorsionada. Bueno, ¿cómo lo mejora usted cuando esté en el proceso de la revisión? Busca en Google, en Internet, y pone la palabra. Por ejemplo, se utilizó el término cónyuge, como está aquí, a ver, acá. Se utilizó esta palabrita, por ejemplo, así escribe usted, cónyuge. Entonces, usted va a revisar, estará bien escrito así como lo tengo en mi redacción. Para asegurarse, usted entonces va a utilizar el Internet y va a poner ahí cónyuge. Ahí le va a corregir. Se debe pronunciar por cónyuge. Así se va usted a asegurar de que escribe correctamente y va a evitar los barbarismos. Solecismo. Falta contra la sintaxis por concordancia, orden, construcción o régimen. Por ejemplo, sentarse en la mesa, sentarse en la mesa por sentarse a la mesa. Hombres y mujeres trabajadoras. Tiene que cambiarse por hombres y mujeres trabajadores. Pero quizá algunos las feministas podrían corregir esto, tendrían que decir hombres trabajadores
y mujeres trabajadoras. Quizás quizás podríamos tener esa crítica en cuanto acá de los solecismos. La anfibología ya lo expresamos ya lo vimos. La monotonía, empleo repetido dentro de una misma oración, de los mismos vocábulos, giros, construcciones, denota pobreza lingüística. La monotonía, el, usted para evitar cometer estos problemas, hay una forma, eh, aquí lo voy a, creo que lo voy a utilizar. Creo que sí, tengo todavía, tengo tiempo. Vamos a buscar aquí un ejemplo de cómo evitar utilizar palabras, las mismas palabras en una redacción. Aquí lo vamos a buscar. Predestinación. Ya. Aquí vamos a buscar la predestinación. Vamos a ver. No, aquí está. Están viendo, mis queridos hermanos, el trabajo en Word, ¿verdad? Sí, Sí, profesor, sí se ve. ya, muy bien. Veamos un párrafo ahí. La doctrina de gracia preveniente da a Dios toda la gloria y ninguna a los hombres. La salvación viene enteramente de Dios, aunque las personas deban. Bien, aquí estamos. Otra vez. La doctrina de la gracia preveniente da a Dios toda la gloria y ninguna a los hombres. La salvación viene enteramente de Dios, aunque las personas deben escoger de manera libre no resistirla. Pero incluso esa habilidad de no resistir a la gracia salvadora es de Dios. No es parte del equipo natural de la humanidad. Bueno, aquí yo creo que hice ese trabajo yo creo que aquí puse de las personas, por ejemplo, personas. Yo creo que aquí puse personas porque en el momento de la revisión yo después cambié por humanidad. El elemento decisivo de la salvación es la gracia. El único aporte del ser humano, aquí estoy buscando palabras que necesito cambiar para que no se repita, para no ser tan monótono. El ser humano, ¿dónde más tengo ser humano acá? Aquí dice los hombres, enteramente las personas, después humanidad y después ser humano. Bueno, esto se produjo después de tanta revisión y ahí me di cuenta que había una monotonía. Como que escribí personas, doctrina de la gracia preveniente, da a Dios toda la gloria, ninguna de las personas, la salvación viene enteramente de Dios, aunque las personas deben escoger de manera libre no resistirla, pero incluso esa habilidad de no resistir a la gracia salvadora de Dios no es parte del equipo natural de las personas. El elemento decisivo de la salvación es la gracia, el único aporte de las personas es la no resistencia. La vanagloria no forma parte del almilanismo, pues en este sistema teológico toda la gloria se la da a Dios. Ya, en el proceso de la corrección, las personas desaparecieron, después tuve que cambiar por, por hombres primero, después personas, dije una vez personas, después lo cambié por humanidad, después lo cambié por ser humano. Entonces ahí ya estoy evitando cometer el problema de de la monotonía. Pero esto se da en el momento de la revisión final. Así se evita la monotonía, identificándola y después simplemente poniendo un sinónimo. Cambiar personas por individuos, por gente, por ser humano, por hombres, ¿qué más puse? Por humanidad, pero que no se utilice siempre un mismo concepto de persona, humanidad o hombres. A eso me refiero con la monotonía. Bien, continuemos con la monotonía. Volvamos otra vez. Volvamos a la 5. Estamos acá.
Había una pregunta aquí, a ver, ¿quién me hace una pregunta? Ah, lenguaje inclusivo, dice el hermano Boris. Ah, ok. Sí, el lenguaje inclusivo. Vargas Llosa no estaba, se rió en una oportunidad, le preguntaron, le dijeron, ¿qué opina usted sobre el uso del lenguaje inclusivo? Sobre ellos, no, todos, todas y todes. Y él se largó a reír. Se rió Vargas porque, o sea, Vargas Llosa, porque dijo, en el idioma español, el concepto de hombres ya es inclusivo, incluye también el género femenino. La redundancia se debe eliminar igualmente. Hace algunos años atrás, por hace unos años o unos años atrás. Volvemos a reiterar por reiteramos. Melodía musical, bueno, el regalo gratuito, bueno, ya es gratuito. Historia pasada, toda la historia es pasada. Todos sin excepción, bueno, porque ya dijo que son todos. Salió hacia afuera, subió para arriba, repite de nuevo. Eh, prever de antemano, recordar de memoria, regimiento de soldados, volar en el aire, bueno, todo eso son redundancias que se deben evitar al momento de redactar nuestro ensayo. Vulgarismos, es propio de gente poco instruida, casi nunca trasciende el lenguaje escrito. No cabo por no quepo. Aiga para vaya, haya. Carie por las caries, por la caries. La otra son las cacofanías, también se deben evitar cuando redactamos un ensayo. ¿Qué es lo que es la cacofonía? Repetición consecutiva de sonidos desagradables. Ocurren por la agrupación de las mismas letras o sílabas en un párrafo. Se debe apelar a sinónimos. Ahí usted busca en su computador sinónimos. Hay que apelar a sinónimos adecuados. Se caen en ellas por la acumulación de vocábulos generalmente gerundios, terminados en ando o endo, o por palabras que finalizan en sion o la. Ejemplo de una cacofonía. Una repetición de la canción. Él andando por la calle iba pensando. Amando a Amanda. Fernando está leyendo un libro y oyendo una grabación en la que ella está hablando y evocando el viaje a Orlando. Se produjo mucho ruido en la forma en que termina con los gerundios. Ando, hablando, evocando Orlando. Aquella es la canción que Fernando cantó en Concepción porque solo prestaba atención a la mujer que le provocaba pasión y devoción. Muchas cacofonías. Eso es lo que se debe evitar también en la cacofonía. Se debe cambiar por un sinónimo. Y la otra son las hipercorrecciones o ultracorrecciones. Consiste en el agregado de una o más letras de una palabra, creyendo que está escribiendo o pronunciando correctamente. Por ejemplo, el bacalao por bacalao, toalla por toalla. Esas son las hipercorrecciones, ultracorrecciones. Vamos a seguir viendo este Word para que usted aprecie o considere cómo se evitan o cómo se hacen los sinónimos. Los sinónimos, vamos a buscar en esta oración aquí. La cooperación continua de la voluntad del ser humano con la gracia originadora del espíritu hace que la gracia preveniente se fusione directamente con la gracia salvífica. ¿Usted notó algún problema con esta redacción, mis queridos hermanos? Por favor, para que usted me ayude a corregir este trabajo, para hacerlo más dinámico, más original, para no utilizar palabras gastadas ni verbos gastados. Profesor, La cooperación, ¿sí? ¿puede ser el uso excesivo de la palabra gracia? Bueno, es fundamental, no hay otra que lo podemos cambiar. Pero observe, la cooperación continua de la voluntad del ser humano con la gracia originadora del espíritu hace que la gracia preveniente se fusione directamente con la gracia salvífica. El espíritu utilice el verbo hacer. Entonces se debe cambiar. ¿Usted por qué otro verbo lo cambiaría? Este verbo
que no se debe utilizar o se debe disminuir. No es que no se debe usar, sino que se disminuye a lo máximo que se pueda. ¿Por qué otro verbo lo cambiaría usted? Aquí ya estamos revisando. Realiza, Realiza, muy bien. Creo que realizar también es una palabra fácil. Un verbo que se repite, ¿o no? Creo que sí, sí. Realizar. Efectuar, Muy bien. La cooperación continua de la voluntad del ser humano con la gracia originadora del espíritu. Efectuar. Efectúa que la gracia proveniente se fusione. Efectúa. No. Efectuar. Hace. Realiza, Ya lo habíamos dicho. Realiza. Puede ser También una palabra fácil. produce. Perdón. Produce que la gracia proveniente se fusione. Excelente. Permite que la gracia. Acá tengo que cambiarlo acá. Produce. Ah, no, pero otra vez, volvamos atrás. Hace. Es una palabra fácil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Apretamos el botón derecho de nuestro computador y nos vamos al sinónimo. Y ahí en la opción de sinónimos podemos emplear varias palabras. Puede ser crea, forma, inventa, forja, concibe. Si queremos buscar más sinónimos, apretamos abajo sinónimos. Y aquí vamos a encontrar distintos sinónimos para cambiar esta palabra que es fácil, hace, o este verbo que hay que eliminar. Forja, concibe, descubre, innova, imagina, urde. La cooperación continua de la voluntad del ser humano con la gracia originadora del espíritu. Urde, que la gracia proveniente se fusione, pero urde es como más negativo, como urdir, algo malo. Elabora, el originador del espíritu, elabora que la gracia proveniente se fusione. No, tampoco, no nos sirve. Fabrica, el originadora del espíritu, fabrica que la gracia tampoco nos sirve. Confecciona, tampoco. Manufactura, tampoco. Arma, originadora del espíritu, arma que la gracia proveniente se tampoco nos sirve. Produce, esa alguien lo había dicho, ¿eh? Produce que la gracia proveniente se fusione, esa podríamos utilizar. Engendra no, causa tampoco. Origina que la gracia proveniente se fusione. Origina, podría ser. Ocasiona que la gracia proveniente se fusione. Ocasiona. Esa también nos sirve. Cría, obra que la gracia proveniente se fusione. Podría ser también. Permite. Yo andaba buscando la que había pensado de permitir, pero no está acá, permitir. Construye, organiza. Bueno, ahí ustedes encuentran en su computador una cantidad extraordinaria de sinónimos para que esta palabrita, hacer, o este verbo hacer, sea cambiado. Provocar, provoca, excelente, muy bien, querido hermano. Esa es la idea de la corrección. Sigamos. Que la gracia proveniente se fusione directamente con la gracia salvífica, sin necesidad de ninguna distinción arbitraria entre la gracia común y la gracia eficaz, como acontece en el sistema calvinista. Y aquí, si no nos gusta esta palabra acontece, podemos hacer el mismo ejercicio. Buscar sinónimos. Sucede, ocurre, acaece, pasa, sobreviene. Bien, ese es el ejercicio que deben emplear ustedes, mis hermanos, cuando estén trabajando con su computador en el proceso de la redacción de su ensayo. Perfecto. Vamos a dar un repaso entonces de lo que estuvimos observando en esta clase, que es la clase, ¿qué clase es esta? La número 5. Clase número 5. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien, mis queridos hermanos. Por favor, indíqueme cómo nosotros podemos variar el tamaño de nuestras oraciones. ¿Qué hacemos cuando las oraciones son demasiado cortas? añadir detalles a las oraciones cortas. Perfecto. Bueno, son extremadamente extensas y largas.
Se deben acortar. Perfecto, se deben podar, acortarse, muy bien. ¿Qué recursos nosotros podemos emplear para mejorar nuestro estilo en cuanto a la redacción? Se deben evitar, ¿qué cosa? La voz Se pasiva, debe, la voz pasiva, se deben preferir que La voz activa. la voz activa, también se deben preferir Verbos. los verbos, muy bien, se deben emplear términos Términos concretos. concretos, y debe mantenerse la armonía Sintaxis. en la sintaxis, muy bien. Ahí tiene que ver con respecto a la voz, no, a las personas. Vosotros y ustedes, por ejemplo, debe emplearse, escogerse una sola. ¿De qué manera podemos ayudar al lector a comprender nuestra redacción? No se debe revisar enseguida, se deben emplear vocablos comprensibles, usar correctamente los signos de puntuación, se deben emplear muchos ejemplos, evitar metáforas mixtas, desarrollar un estilo conciso, evitar las ambigüedades o anfibologías. También para lograr la originalidad, evitar las frases gastadas, no imitar el estilo de otro y buscar nuevas formas de escribir. Esos son los consejos que se dan para la redacción. Varios consejos, varios requisitos. Yo sé que ustedes quizás estén un poco fatigados o cansados de tantos requisitos y todo eso tenemos que recordar al momento de escribir. Bueno, por eso debe tener su libro, mis queridos hermanos. Les sugiero que el libro de redacción lo impriman, lo anillen y que lo consulten permanentemente para todos sus trabajos escritos que realicen desde esta clase en adelante. Después, en metodología de la investigación o elaboración de monografías, del mismo modo, impriman el libro, anillen el libro y consúltenlo permanentemente, una y otra vez, porque ya tomando esta materia nunca más van a prescindir de esas obras, lo van a utilizar frecuentemente para escribir.